El dinero siempre ha sido un pacto silencioso. Un acuerdo que no necesita palabras, pero que sostiene sociedades enteras. Desde los primeros mercados en aldeas primitivas hasta las bolsas de valores del siglo XXI. La humanidad ha confiado en símbolos que, por sí mismos, no tienen ningún valor. Al principio, esos símbolos fueron granos de cereal, cabezas de ganado, trozos de metal brillante. Eran cosas tangibles, palpables, que podían usarse, comerse o fundirse. Eran riqueza en sí misma. Pero en algún momento de la historia, dimos un salto de fe. Decidimos que un trozo de papel, con tinta y números impresos, podía valer lo mismo que el oro, la plata o el trigo. Ese salto cambió para siempre la forma en que vivimos, comerciamos y soñamos. El papel se convirtió en el gran hechizo de la modernidad, un billete que no alimenta, que no abriga, que no puede forjarse en espada ni convertirse en pan. Y sin embargo, lo protegemos, lo acumulamos, lo veneramos como si fuera la sangre misma de la vida. Pero el papel tiene una fragilidad escondida. Es un espejo que refleja únicamente la confianza colectiva. Cuando esa confianza se quiebra, el dinero de papel se vuelve ceniza en las manos. Y lo que parecía riqueza se transforma de pronto en un recuerdo de lo perdido. La historia está llena de estos colapsos silenciosos. China, pionera del papel moneda, descubrió que imprimir billetes sin control era abrir la puerta a la ruina. Roma, que no conoció el billete pero sí la devaluación, enseñó al mundo que adulterar la moneda era sembrar desconfianza y rebelión. Europa medieval vio cómo banqueros y reyes intentaban fabricar riqueza de la nada, para terminar hundidos en bancarrotas que arrastraban pueblos enteros. Y en tiempos modernos, Alemania en los años 20, Venezuela en la última década, Zimbabue y Argentina en sus crisis recurrentes, nos recuerdan que la fragilidad del papel sigue intacta. Porque la verdad incómoda es que el dinero de papel nunca fue sólido. Siempre fue una promesa, sostenida en la fe de millones de personas que creían en la palabra de un Estado, en el poder de un banco central o en la estabilidad de una nación. Cuando esa fe se desvanece, el papel se vuelve humo y los imperios se tambalean. Este viaje que vas a escuchar no es solo sobre billetes ni sobre economía. Es un recorrido por la fragilidad de la civilización misma, porque cada billete cuenta una historia. La historia de la confianza, de la ambición y de la inevitable caída de quienes creen que pueden imprimir riqueza sin límite. Hoy, mientras sostienes un billete en tus manos, recuerda que no estás tocando dinero en sí mismo. Estás sosteniendo una promesa que puede cumplirse o que puede desmoronarse de la noche a la mañana. Y ahora, viajemos juntos a los orígenes, donde todo comenzó. Cuando la humanidad aún no sabía lo que era confiar en un papel, y el valor se medía en grano, en metal, en sudor y en sangre. Capítulo 1. Del trueque a la moneda metálica. En los albores de la civilización, los seres humanos no tenían monedas, billetes ni cuentas bancarias. El intercambio se realizaba cara a cara, en el silencio de los mercados primitivos o en la intimidad de las aldeas. Un agricultor entregaba trigo y a cambio recibía aceite o ganado. Un artesano ofrecía herramientas y recibía tejidos o sal. El sistema era simple en apariencia, pero escondía un problema profundo: la dificultad de encontrar equivalencias justas. ¿Cuánto trigo vale una cabra? ¿Cuántas telas deben entregarse por una vasija de barro? El trueque, aunque natural, estaba condenado a chocar contra sus propios límites.
Con el tiempo, la humanidad descubrió que necesitaba un patrón común, algo que todos aceptaran sin necesidad de largas discusiones. Los primeros intentos fueron rudimentarios: granos de cereal medidos en vasijas, bloques de sal, hasta conchas marinas brillantes que servían como símbolo de riqueza. Pero pronto quedó claro que hacía falta un material más duradero, resistente al paso del tiempo y al desgaste de los mercados. Fue entonces cuando los metales comenzaron a ocupar el centro de la escena. En la antigua Lidia, una región de Asia Menor hacia el siglo VII a.C., se dio un paso que cambiaría para siempre el comercio humano. Allí aparecieron las primeras monedas metálicas acuñadas en electro, una aleación natural de oro y plata. Estas piezas llevaban un sello oficial, una marca que garantizaba su autenticidad y valor. El metal se convirtió en algo más que materia brillante. Se transformó en símbolo de confianza. Ya no hacía falta discutir en cada intercambio. Una moneda de oro o plata hablaba por sí sola. El poder del oro y la plata radicaba en que no eran simples símbolos. Eran bienes con valor intrínseco, deseados por su rareza, su belleza y su resistencia a la corrupción del tiempo. El oro no se oxida, no se pudre, no desaparece con las estaciones. Y por eso, desde Mesopotamia hasta Egipto, desde Grecia hasta Roma, se convirtió en la base de la riqueza. Las monedas metálicas circulaban de un extremo al otro del mundo antiguo, construyendo un lenguaje universal que todos entendían: el valor tangible del metal precioso. A diferencia del trueque, las monedas podían acumularse sin riesgo de que se estropearan. El grano se pudría, la sal se disolvía, los animales morían, pero el oro permanecía intacto. Ese carácter eterno lo convirtió en el respaldo perfecto para la confianza. Tener oro era tener poder, tener plata era tener seguridad, y tener monedas significaba poder participar en un sistema que unía a culturas enteras bajo un mismo símbolo de valor. Así, el comercio floreció. Los mercados se expandieron, las rutas de caravanas se multiplicaron, y los puertos del Mediterráneo se llenaron de monedas sonoras que pasaban de mano en mano. El sonido del metal golpeando contra metal se convirtió en la música de la prosperidad. Un lenguaje sin palabras, pero cargado de significado. El dinero metálico no solo facilitaba el comercio, también construía confianza entre desconocidos. Pero, como toda creación humana, el sistema traía consigo una nueva forma de desigualdad. Quienes podían acumular metales preciosos se convirtieron en élites de poder, mientras que los demás quedaban relegados a sobrevivir con lo mínimo. La moneda metálica era justa en apariencia, pero en la práctica consolidaba jerarquías. Un puñado de oro podía comprar tierras, ejércitos, incluso voluntades. Así, el metal no solo fue un instrumento económico, sino también político. Los templos y palacios pronto se convirtieron en custodios de ese tesoro. El respaldo físico del oro y la plata servía como garantía de la confianza colectiva, pero también concentraba el poder en manos de unos pocos. De esta manera, el metal precioso se transformó en algo más que riqueza. Fue la base de imperios, el cimiento sobre el cual se levantaron civilizaciones enteras. Sin embargo, la semilla de la fragilidad ya estaba plantada. El oro era sólido, sí. La plata era real, sí. Pero la ambición humana pronto descubriría que la tentación de multiplicar el dinero sin límite sería demasiado fuerte. Y así, siglos más tarde, alguien imaginaría que no hacía falta tener metal para respaldar la confianza. Bastaría con tener papel. Capítulo 2. El salto al papel. China del siglo VII.
en la vasta geografía de la antigua China. Un imperio que parecía eterno y que se extendía como un océano de culturas y lenguas bajo un mismo estandarte. Nació una idea que transformaría para siempre la historia del dinero. Hasta ese momento, el oro, la plata y el cobre eran los protagonistas de la riqueza. Pesadas monedas metálicas circulaban por rutas comerciales que unían ciudades distantes. Caravanas de seda cruzaban montañas y desiertos, llevando en sus sacos cientos de piezas que tintineaban como un coro metálico. El comercio era dinámico, pero también sufría la carga literal del metal. Transportar grandes sumas implicaba escoltas, animales de carga, riesgos de bandidos y pérdidas inevitables. Y en ese contexto, la mente pragmática de los chinos se adelantó al resto del mundo. Fue durante la dinastía Tang, hacia el siglo VII, cuando comenzaron a aparecer los primeros experimentos con sustitutos de metal. Comerciantes poderosos, incapaces de trasladar grandes cantidades de cobre y hierro en sus travesías, idearon un sistema ingenioso. Certificados de depósito que representaban cierta cantidad de monedas almacenadas en casas de confianza. Estos papeles no eran aún dinero en sí mismos, pero funcionaban como promesas de pago. Eran más ligeros, más prácticos, más fáciles de portar en largos trayectos. Lo que en un inicio era un recurso privado entre comerciantes, pronto llamó la atención del Estado. Con el paso del tiempo, la dinastía Song institucionalizó este sistema y lo transformó en una política oficial. El papel dejó de ser un mero recibo privado y se convirtió en una moneda avalada por la autoridad imperial. Se imprimieron billetes que llevaban inscripciones solemnes, sellos rojos, advertencias contra falsificadores y la promesa de que podían canjearse por monedas de cobre en cualquier momento. Era el nacimiento del papel moneda, una revolución silenciosa, una innovación que parecía casi mágica. De pronto, el dinero ya no era metal, sino una delgada hoja de fibras vegetales que cabía en la manga de una túnica. El beneficio práctico era innegable. Donde antes se necesitaban cofres de cobre, ahora bastaba con unos cuantos pliegos. Donde antes una caravana podía avanzar con lentitud por el peso del dinero que transportaba, ahora los mercaderes se movían ligeros, veloces como el viento. El comercio floreció aún más. Las rutas se multiplicaron y la China Song se convirtió en un centro económico sin precedentes. El papel, aparentemente frágil, se alzó como símbolo de poder y confianza. Pero en esa fragilidad habitaba un riesgo invisible. El oro y la plata eran limitados. Había que extraerlos de minas. Había que comerciarlos. Había que trabajarlos. El papel, en cambio, podía multiplicarse con apenas un gesto. La tinta sobre la fibra, la mano del escriba, el sello de la autoridad. Esa facilidad se convirtió en tentación. Si imprimir más era tan sencillo, ¿por qué limitarse a lo necesario? El poder del Estado descubrió que con papel se podía financiar guerras, construir proyectos colosales, cubrir déficits sin esperar a que entraran más metales en las arcas. Así, comenzó la primera gran lección de la inflación. En sus inicios, el papel era valioso porque estaba respaldado en cobre. Pero poco a poco, el exceso de emisión hizo que las promesas de canje fueran cada vez más difíciles de cumplir. Los billetes se multiplicaban, pero la cantidad de metal no crecía al mismo ritmo. La confianza, ese delicado hilo invisible que sostiene a todo sistema monetario, comenzó a desgastarse. La gente empezó a sospechar, a desconfiar, a exigir que las promesas se cumplieran. Y cuando las promesas no se cumplen, el dinero se convierte en papel sin valor. La historia de la China Song es un espejo de advertencia. Mostró al mundo el poder y la fragilidad del papel moneda, la fuerza que podía dar al comercio,
pero también el abismo que se abría cuando el Estado cedía a la tentación de imprimir más de lo que debía. Ese colapso no fue inmediato. Se extendió durante décadas, pero dejó una huella imborrable en la memoria económica de la humanidad. El papel podía ser dinero, sí, pero su valor no residía en la tinta ni en la fibra. Su valor estaba en la confianza. Y esa confianza, como descubrirían siglos después Roma, Europa medieval y hasta los imperios modernos, era la más frágil de todas las riquezas. Capítulo 3. Devaluaciones en Roma y la Edad Media. En los albores del Imperio Romano, el denario era algo más que una moneda. Era el símbolo de la fortaleza de Roma, el testimonio metálico de un poder que se expandía por todo el Mediterráneo. Una pequeña pieza de plata, pulida y uniforme, que circulaba en manos de soldados, comerciantes y ciudadanos. El denario tenía un valor intrínseco. Contenía plata real, extraída de minas que Roma controlaba gracias a sus conquistas. Era aceptado en mercados lejanos, respetado en transacciones internacionales, y representaba la promesa de estabilidad de un imperio que parecía eterno. Pero con el paso de los siglos, esa fortaleza comenzó a resquebrajarse. Los emperadores, enfrentados a guerras cada vez más costosas, descubrieron una trampa peligrosa. La plata era limitada, pero las demandas de los ejércitos eran infinitas. Más soldados, más armas, más conquistas. Y así, lo que empezó como una leve reducción en el contenido metálico de cada moneda, se convirtió con el tiempo en una adulteración sistemática. El denario, antes orgullosamente plateado, comenzó a perder brillo, a opacarse, a convertirse en un reflejo falso de sí mismo. La adulteración era simple. Se reducía la cantidad de plata y se mezclaba con metales menos valiosos, como cobre o estaño. Al principio, la diferencia era casi imperceptible. El pueblo confiaba en la efigie del emperador acuñada en la moneda, sin detenerse a examinar su pureza. Pero la naturaleza no perdona, y pronto el valor real comenzó a desajustarse del valor nominal. Los comerciantes pedían más monedas por la misma mercancía. Los soldados reclamaban mayores pagos. Y la inflación, esa sombra que acompaña a toda devaluación, empezó a extenderse por el imperio. Lo que Roma descubrió, quizás sin querer aceptarlo, es que la confianza es más difícil de gobernar que las legiones. Un ejército puede someter a una ciudad, pero una moneda debilitada somete al propio imperio. La adulteración del denario fue un recurso desesperado, un impuesto encubierto, un modo de robar valor al pueblo sin declararlo abiertamente. Y esa práctica, que parecía ingeniosa a corto plazo, sembró la semilla de la desconfianza. La Edad Media heredó esta lección, pero no la aprendió del todo. En mercados europeos, siglos después de la caída de Roma, la moneda metálica seguía siendo la base de la economía. Sin embargo, el ingenio humano encontró nuevas formas de reducir su valor. La práctica del recorte se volvió habitual. Monedas de oro y plata eran limadas en sus bordes, robando un poco de metal en cada transacción. Miles de pequeñas reducciones, invisibles para el ojo distraído, acababan por alterar la pureza del sistema monetario. Los reyes también jugaron su papel en esta historia. Al igual que los emperadores romanos, muchos soberanos medievales descubrieron la tentación de emitir monedas con menos metal precioso, confiando en que la fe del pueblo en la autoridad bastaría para mantenerlas en circulación. Pero la gente no es ciega. Cuando la moneda empieza a perder peso, cuando su brillo se apaga, cuando el cambio en los mercados ya no es justo, la confianza se rompe. Y es esa ruptura,
invisible pero devastadora, la que marcó muchas de las crisis económicas de la Edad Media. Los comerciantes comenzaron a exigir pagos en metales puros. Las ciudades reforzaron sus propias casas de moneda. Y en algunos casos, las transacciones volvieron al trueque. No porque el trueque fuera más eficiente, sino porque la moneda había perdido su alma, la confianza. Así, de Roma a la Edad Media, la humanidad aprendió que la moneda metálica, aunque aparentemente sólida, no estaba libre de corrupción, que los gobernantes, en su ambición por sostener guerras y proyectos de poder, podían destruir el valor de aquello que sostenía a toda su sociedad, y que la desconfianza, ese veneno silencioso, era capaz de derrumbar sistemas enteros, mucho antes que un ejército enemigo. Capítulo 4. Europa y los primeros desastres del papel. Cuando la idea del papel moneda, nacida siglos antes en China, comenzó a viajar hacia Occidente, lo hizo envuelta en promesas de modernidad, eficiencia y progreso. Europa, en pleno despertar comercial y financiero, vio en esas frágiles hojas impresas una herramienta para expandir sus mercados sin depender del metal pesado. Pero lo que parecía una innovación brillante, pronto reveló sus sombras. El papel, al mismo tiempo que liberaba a los comerciantes de la carga del oro y la plata, abría la puerta a un problema aún más grave: la ilusión de riqueza infinita. Uno de los primeros experimentos europeos ocurrió en Suecia. A mediados del siglo XVII, el Banco de Estocolmo emitió billetes respaldados por depósitos metálicos. En un inicio, la confianza fue alta. Los billetes eran más fáciles de usar que las enormes y pesadas monedas de cobre sueco, que a veces llegaban a pesar varios kilos. El papel parecía un regalo del progreso, un puente hacia un comercio más fluido. Pero pronto, el banco emitió más billetes de los que podía respaldar. Los tenedores de papel acudieron a canjearlos por metal. Y cuando las arcas no pudieron cumplir, la confianza se desmoronó como un castillo de arena. El ejemplo sueco era apenas un preludio de lo que vendría después en Francia. Allí apareció la figura de John Law, un escocés con mente brillante y carisma desbordante, que convenció a la monarquía francesa de que el papel podía ser la llave de la prosperidad. A principios del siglo XVIII, Law fundó el Banco General y más tarde el Banco Real, obteniendo la facultad de emitir billetes convertibles en metálico. Pero su ambición no se detuvo ahí. También impulsó la Compañía del Mississippi, que prometía enormes riquezas a través de las colonias francesas en América. El resultado fue una de las primeras burbujas financieras de la historia. La gente, seducida por la promesa de riqueza fácil, corrió a comprar acciones de la compañía. Los precios subieron vertiginosamente, alimentados por la emisión constante de papel moneda y por la propaganda oficial. Las calles de París se llenaron de rumores. Especuladores novatos y aristócratas desesperados por no quedar fuera del festín. La ilusión era tan poderosa que muchos vendieron sus bienes, hipotecaron tierras y heredades, creyendo que el Mississippi les devolvería multiplicadas sus fortunas. Pero la riqueza prometida no existía. Era humo sostenido por papel. Cuando la gente intentó canjear sus billetes y acciones por metal, la maquinaria colapsó. Los precios de las acciones cayeron en picada. La confianza en los billetes se desplomó. Y Francia se sumió en una crisis devastadora. Lo que había sido esperanza se transformó en ruina. Miles de familias quedaron en la pobreza. El crédito se evaporó y el nombre de John Law quedó marcado como símbolo de engaño y especulación. Estos primeros intentos fallidos dejaron una lección clara. El papel moneda podía ser un motor de expansión y confianza, pero también un abismo cuando la tentación de imprimir superaba a la prudencia.
Europa descubrió que el papel, por sí solo, no crea riqueza, que la magia de transformar fibras en dinero dependía de algo mucho más frágil: la fe del pueblo en que esas promesas serían honradas. Y así, en Suecia y Francia, el papel moneda mostró por primera vez su doble rostro, el del progreso y el de la catástrofe. La humanidad había abierto la caja de Pandora del dinero sin metal, y lo que saldría de ella sería una sucesión de ilusiones y derrumbes que marcarían la historia financiera de los siglos venideros. El fracaso de las primeras emisiones de papel no solo golpeó la economía, también dejó cicatrices en la memoria colectiva de Europa. Durante décadas, la sola mención de billetes evocaba desconfianza, como si esas hojas fuesen portadoras de engaño más que de riqueza. Los campesinos preferían las monedas pesadas en sus manos. Los comerciantes exigían plata y oro en los intercambios importantes. Y las élites financieras comprendieron que la confianza era un recurso mucho más valioso que cualquier lingote escondido en bóvedas. Sin embargo, la historia demostró que ni Suecia ni Francia fueron simplemente fracasos, sino ensayos necesarios. La ruina había mostrado los peligros del exceso, pero también había revelado el poder del papel como instrumento de transformación. Detrás de cada colapso quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Sería posible encontrar un equilibrio entre la ilusión y la realidad? ¿Entre la promesa impresa y el valor tangible? Esa duda, como un eco persistente, acompañaría a los gobiernos europeos durante siglos. Así, los primeros desastres del papel no cerraron el camino, sino que lo abrieron a nuevas tentativas. Las naciones aprendieron que el dinero no era solo metal ni papel, sino una ficción compartida, una fe colectiva que podía desvanecerse en un instante. Europa había descubierto que el verdadero valor no residía en el oro enterrado ni en la tinta impresa, sino en la confianza invisible que sostenía todo el edificio financiero. Y esa lección, escrita con dolor y esperanza, marcaría el rumbo de los siglos venideros. Capítulo 5. Alemania de Weimar. El billete sin valor. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania no solo había perdido territorios y orgullo, sino que también había heredado una deuda impagable. El Tratado de Versalles impuso reparaciones económicas descomunales, equivalentes a cientos de miles de millones en oro, un peso insoportable para un país derrotado. El Estado alemán, sin recursos suficientes, encontró una solución aparente: imprimir dinero. Así, comenzaron a circular más y más billetes del Reichsmark, al principio como un respiro, luego como una bola de nieve que nadie podía detener. Lo que al inicio parecía una salida pragmática, pronto se transformó en una catástrofe. Los precios subían día tras día, los salarios quedaban desfasados en cuestión de horas, y la vida cotidiana se convertía en un absurdo. Un pan costaba millones de marcos por la mañana, y al atardecer ya valía el doble. Familias enteras llevaban fajos de billetes en carretillas solo para comprar alimentos básicos, y en algunos casos, el papel moneda era más útil como combustible para encender una estufa que como medio de pago. La hiperinflación no fue solo un fenómeno económico, fue una herida psicológica en la nación. Los ahorros de generaciones enteras desaparecieron de un día para otro. La clase media se vio empujada a la pobreza, y la confianza en las instituciones quedó rota. La gente dejó de creer en el dinero impreso por su propio gobierno, y esa pérdida de fe se convirtió en una fractura social y política que marcaría para siempre la historia alemana. La lección de Weimar fue brutal. Cuando la confianza en el dinero se desvanece, toda la estructura social tambalea. El Reichsmark había perdido su valor no porque careciera de tinta o papel, sino porque el pueblo dejó de creer en él.
La economía se transformó en un desierto donde las transacciones eran imposibles. Y el caos abrió las puertas a la desesperación colectiva. Ese vacío, esa sensación de que nada era sólido, fue el caldo de cultivo para los radicalismos que vendrían después. Así quedó marcado el recuerdo de Alemania, un país donde el dinero había perdido todo significado, donde los billetes se apilaban como montañas inútiles, y donde la sociedad comprendió que la riqueza más frágil es la que depende de la fe en un papel. Weimar se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando la ilusión monetaria se rompe. Un recordatorio eterno de que el dinero es tan fuerte o tan débil como la confianza que lo sostiene. El impacto en la vida diaria era desgarrador. Un trabajador podía cobrar su salario en la mañana, correr de inmediato a la tienda, y aún así descubrir que los precios habían subido antes de llegar. Las amas de casa intercambiaban productos entre vecinas, porque el dinero ya no era fiable. Los agricultores, incrédulos, preferían dejar pudrirse las cosechas antes que venderlas a cambio de billetes que mañana no valdrían nada. La economía se convirtió en una tragicomedia, donde los símbolos del progreso, billetes recién impresos, eran, en realidad, signos del colapso. En medio de este caos, las imágenes eran surrealistas. Niños jugando a construir castillos con fajos de billetes, como si fueran bloques de juguete. Hombres encendiendo cigarros con billetes de 100 marcos, porque el tabaco era más valioso que el dinero. Mujeres empujando carretillas llenas de papel para comprar un solo huevo o un trozo de mantequilla. El absurdo se volvió cotidiano, y con él creció la sensación de que toda lógica se había evaporado de la sociedad. Pero el verdadero veneno no fue la inflación, sino la pérdida de fe, la confianza en el Estado, en los bancos, en el futuro. Se desmoronaba al mismo ritmo que los precios subían. La clase media, hasta entonces soporte del orden social, vio cómo sus ahorros de toda una vida se desintegraban. De repente, quienes habían trabajado durante décadas estaban igual que los mendigos. La desigualdad se convirtió en rabia, y la rabia en un terreno fértil para líderes que prometían orden a cualquier precio. Los ecos de Weimar siguen resonando hasta hoy. Fue la demostración más cruda de que el dinero no es un metal, ni un papel, sino un acuerdo colectivo, una creencia compartida. Cuando esa creencia se rompe, ni todos los billetes del mundo son suficientes para sostener un imperio. El Reichsmark quedó como símbolo del absurdo monetario, recordándonos que la riqueza puede desaparecer en silencio, simplemente porque dejamos de creer en ella. Capítulo 5. Alemania de Weimar. El billete sin valor. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania no solo había perdido territorios y orgullo, sino que también había heredado una deuda impagable. El Tratado de Versalles impuso reparaciones económicas descomunales, equivalentes a cientos de miles de millones en oro, un peso insoportable para un país derrotado. El Estado alemán, sin recursos suficientes, encontró una solución aparente: imprimir dinero. Así, comenzaron a circular más y más billetes del Reichsmark, al principio como un respiro, luego como una bola de nieve que nadie podía detener. Lo que al inicio parecía una salida pragmática, pronto se transformó en una catástrofe. Los precios subían día tras día, los salarios quedaban desfasados en cuestión de horas, y la vida cotidiana se convertía en un absurdo. Un pan costaba millones de marcos por la mañana, y al atardecer ya valía el doble. Familias enteras llevaban fajos de billetes en carretillas solo para comprar alimentos básicos, y en algunos casos, el papel moneda era más útil como combustible para encender una estufa que como medio de pago. La hiperinflación no fue solo un fenómeno económico, fue una herida psicológica en la nación.
Los ahorros de generaciones enteras desaparecieron de un día para otro. La clase media se vio empujada a la pobreza, y la confianza en las instituciones quedó rota. La gente dejó de creer en el dinero impreso por su propio gobierno, y esa pérdida de fe se convirtió en una fractura social y política que marcaría para siempre la historia alemana. La lección de Weimar fue brutal. Cuando la confianza en el dinero se desvanece, toda la estructura social tambalea. El Reichsmark había perdido su valor no porque careciera de tinta o papel, sino porque el pueblo dejó de creer en él. La economía se transformó en un desierto donde las transacciones eran imposibles, y el caos abrió las puertas a la desesperación colectiva. Ese vacío, esa sensación de que nada era sólido, fue el caldo de cultivo para los radicalismos que vendrían después. Así quedó marcado el recuerdo de Alemania, un país donde el dinero había perdido todo significado, donde los billetes se apilaban como montañas inútiles, y donde la sociedad comprendió que la riqueza más frágil es la que depende de la fe en un papel. Weimar se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando la ilusión monetaria se rompe. Un recordatorio eterno de que el dinero es tan fuerte o tan débil como la confianza que lo sostiene. El impacto en la vida diaria era desgarrador. Un trabajador podía cobrar su salario en la mañana, correr de inmediato a la tienda, y aún así descubrir que los precios habían subido antes de llegar. Las amas de casa intercambiaban productos entre vecinas, porque el dinero ya no era fiable. Los agricultores, incrédulos, preferían dejar pudrirse las cosechas antes que venderlas a cambio de billetes que mañana no valdrían nada. La economía se convirtió en una tragicomedia, donde los símbolos del progreso, billetes recién impresos, eran, en realidad, signos del colapso. En medio de este caos, las imágenes eran surrealistas. Niños jugando a construir castillos con fajos de billetes, como si fueran bloques de juguete. Hombres encendiendo cigarros con billetes de 100 marcos, porque el tabaco era más valioso que el dinero. Mujeres empujando carretillas llenas de papel para comprar un solo huevo o un trozo de mantequilla. El absurdo se volvió cotidiano, y con él creció la sensación de que toda lógica se había evaporado de la sociedad. Pero el verdadero veneno no fue la inflación, sino la pérdida de fe, la confianza en el Estado, en los bancos, en el futuro. Se desmoronaba al mismo ritmo que los precios subían. La clase media, hasta entonces soporte del orden social, vio cómo sus ahorros de toda una vida se desintegraban. De repente, quienes habían trabajado durante décadas estaban igual que los mendigos. La desigualdad se convirtió en rabia, y la rabia en un terreno fértil para líderes que prometían orden a cualquier precio. Los ecos de Weimar siguen resonando hasta hoy. Fue la demostración más cruda de que el dinero no es un metal ni un papel, sino un acuerdo colectivo, una creencia compartida. Cuando esa creencia se rompe, ni todos los billetes del mundo son suficientes para sostener un imperio. El Reichsmark quedó como símbolo del absurdo monetario, recordándonos que la riqueza puede desaparecer en silencio, simplemente porque dejamos de creer en ella. Capítulo 6. Colapsos modernos. Venezuela, Zimbabue, Argentina. La historia nos advierte que los colapsos monetarios no son reliquias del pasado, sino heridas que siguen abiertas en el presente. Las ruinas de Weimar parecían un recuerdo lejano, un ejemplo de otro siglo. Pero en realidad la fragilidad del dinero de papel continúa acechando a las naciones. Venezuela, Zimbabue y Argentina son testimonios vivos de cómo los mismos errores se repiten con distintos nombres, distintas banderas y distintos rostros en el poder. Todas ellas atrapadas en el mismo ciclo. Imprimir dinero sin respaldo, gastar más de lo que producen
y ver cómo la fe en la moneda se disuelve hasta desaparecer. En Venezuela, el petróleo prometía ser el manantial eterno de riqueza. Durante décadas, la renta petrolera sostuvo subsidios, programas sociales y un modelo de abundancia artificial. Pero cuando el precio del crudo cayó, la máquina se detuvo. El gobierno, incapaz de sostener sus gastos, recurrió a la imprenta. Billetes del bolívar circularon en cantidades inconmensurables, hasta que los ceros se volvieron infinitos. Una taza de café llegó a costar millones, y el dinero perdió su sentido. La ironía fue brutal. Un país rico en petróleo, pero con una población que no podía comprar alimentos básicos. Zimbabue ofrece una imagen todavía más extrema. En la primera década del siglo XXI, la inflación alcanzó cifras tan absurdas que se imprimieron billetes de $100 billones zimbabuenses. Un papel que en teoría representaba una fortuna, pero que en la práctica no podía pagar ni una barra de pan. Las imágenes recorrieron el mundo. Personas llevando bolsas repletas de billetes para comprar lo mínimo. Niños jugando con billetes como si fueran confeti. El dinero perdió su rol de medida de valor, y con ello se derrumbó el tejido social. Argentina, por su parte, representa la versión cíclica de esta tragedia. No es un colapso súbito como el de Weimar o Zimbabue, sino una repetición interminable de inflación, devaluaciones y crisis. Cada década, la misma historia. Gobiernos que gastan más de lo que ingresan, emisión de dinero sin respaldo, y una moneda que pierde confianza poco a poco. El peso argentino ha sufrido tantas devaluaciones y cambios de nombre, que la población aprendió a vivir desconfiando de su propio dinero. Dólares escondidos en colchones, trueques informales, cuentas en el extranjero. La economía paralela se convirtió en la única forma de sobrevivir. Lo que une a estos países es la misma maldición. El dinero sin respaldo, la ilusión de que imprimir más billetes puede reemplazar la producción real. Pero detrás de esa ilusión, siempre llega el mismo resultado: millones convertidos en nada. Los ahorros de toda una vida reducidos a polvo. El salario que en la mañana parecía suficiente, convertido en miseria al anochecer. La moneda deja de ser un símbolo de confianza y se transforma en el recordatorio constante de la traición de los gobiernos hacia sus pueblos. El sufrimiento no se mide solo en cifras, se mide en estómagos vacíos, en familias que no pueden comer carne durante meses, en hospitales sin medicinas porque el dinero ya no compra lo que debería. La política se envenena, los discursos se polarizan y los pueblos buscan culpables: banqueros, extranjeros, minorías. En ese caldo de frustración, siempre aparece el riesgo de líderes autoritarios que prometen soluciones fáciles, reforzando el círculo de miseria. Lo más inquietante es que, aunque los ejemplos son conocidos, el mundo no deja de repetirlos. Cada colapso moderno es un espejo de advertencia, una voz que dice: no hay riqueza real en el papel, si la confianza y la producción lo abandonan. Venezuela, Zimbabue y Argentina no son anomalías, son recordatorios de lo frágil que puede ser cualquier moneda, incluso aquellas que hoy parecen fuertes. La lección sigue siendo la misma desde Mesopotamia. El dinero no es más que una promesa, y cuando esa promesa se rompe, todo el edificio social se tambalea. En Caracas se hicieron comunes escenas que parecían sacadas de una farsa cruel. Personas pagando 1 kilo de arroz con bolsas repletas de billetes, o dejando propinas en mesas que superaban por miles el costo real de la comida. El billete se transformó en un estorbo físico, pesado, voluminoso, inútil. En algunos casos, comerciantes aceptaban más rápido los dólares o incluso paquetes de harina como moneda de cambio. La economía volvió, sin proponérselo,
a una mezcla de trueque y refugio en monedas extranjeras. En Zimbabue, el absurdo alcanzó niveles históricos. Los billetes de 100 billones eran tan comunes que la gente los utilizaba como souvenirs o adornos. Turistas compraban fajos de dinero sin valor por un par de dólares, mientras los locales se preguntaban cómo habían llegado a esa humillación. Un hombre relataba que necesitaba llevar varias mochilas llenas de billetes para pagar el transporte diario. El dinero, ese símbolo de poder, se había convertido en una carga física, una broma amarga contra su propio pueblo. En Argentina, la crisis se volvió parte de la identidad. Cada generación aprendía a desconfiar de su propia moneda, a guardar dólares como quien guarda agua en tiempos de sequía. El peso perdía valor con cada nuevo gobierno, y las devaluaciones eran tan previsibles que las familias ajustaban sus vidas en función de ellas. Un abuelo podía contarle a su nieto que había vivido 3, 4 o 5 cambios de moneda a lo largo de su vida. Lo que debería ser un instrumento de estabilidad, en Argentina se convirtió en un recordatorio constante de inestabilidad. Capítulo 7. El futuro del dinero. El dinero, ese invento humano que comenzó como trueque, que se transformó en metal brillante y que luego se convirtió en frágil papel, hoy parece entrar en una nueva era. La pregunta ya no es solo cómo pagar, sino qué significa realmente el valor en un mundo digitalizado. Las criptomonedas surgieron como una rebelión, una promesa de libertad frente al control estatal. Bitcoin, nacido en 2009 tras la crisis financiera global, fue presentado como dinero del pueblo, independiente de bancos y gobiernos. Un código en lugar de un banco central. Una red descentralizada en lugar de instituciones. Por primera vez en siglos, el poder de emitir dinero parecía escapar de las manos de los estados. Sin embargo, esa libertad vino acompañada de volatilidad. El valor de un Bitcoin podía duplicarse o reducirse a la mitad en cuestión de días. La promesa de riqueza fácil atrajo a millones, pero también sembró decepción en quienes llegaron tarde. Algunos lo ven como oro digital, una reserva de valor contra la inflación. Otros lo consideran una burbuja, un espejismo que podría desvanecerse como tantas burbujas del pasado. Lo cierto es que, más allá de su precio, Bitcoin abrió un debate irreverente. ¿Y si el dinero no necesita de un Estado para existir? Frente a esa amenaza, los bancos centrales respondieron con sus propias armas. Hoy, múltiples países experimentan con monedas digitales de bancos centrales, CBDCs. Dinero electrónico emitido y controlado directamente por los gobiernos. China avanza con el yuan digital. Europa debate el euro digital. Y Estados Unidos estudia su propia versión. El discurso oficial es eficiencia, rapidez, inclusión financiera. Pero la otra cara es inquietante. Un sistema donde cada transacción puede ser vigilada, cada movimiento registrado, cada acto económico sujeto a control. Un dinero digital estatal podría significar el fin de la privacidad económica. En medio de esta tensión, algunos evocan un retorno al pasado, el regreso al oro. Desde hace siglos, el oro ha sido la última garantía de confianza. No depende de gobiernos, no se imprime en exceso, y su rareza le da un valor casi eterno. Cuando los billetes se derrumban, la gente corre al oro. Cuando los sistemas colapsan, el oro permanece. Algunos economistas lo ven como un ancla necesaria frente a la era del papel y lo digital. Otros lo consideran un anacronismo, una cadena que impediría la flexibilidad de las economías modernas. ¿Estamos entonces condenados a repetir el ciclo del papel en una nueva forma? Si los gobiernos imprimen criptomonedas sin límite, o si manipulan monedas digitales estatales, el mismo veneno de la inflación podría reaparecer bajo un disfraz distinto.
El riesgo no es la forma del dinero, sino la tentación eterna de abusar de él, sea metal, papel o código digital. El problema siempre vuelve a ser el mismo: la confianza. Este dilema abre una reflexión más profunda. ¿Queremos un dinero controlado por el Estado, capaz de vigilar cada paso económico de los ciudadanos? ¿O preferimos una moneda descentralizada, libre, pero expuesta a la especulación y al caos? La tensión entre control y libertad define hoy el debate sobre el futuro del dinero. En ambos extremos hay riesgos. En ambos extremos, la posibilidad de abuso. Quizás la pregunta no sea cuál forma de dinero prevalecerá, sino si es posible construir un sistema verdaderamente sólido. Uno que no dependa del capricho de los gobernantes, ni de la euforia irracional de los mercados. Un dinero que no se destruya con la inflación, que no se manipule con algoritmos, que no se desgaste con el abuso. Tal vez, más que una nueva moneda, lo que el mundo necesita es un nuevo pacto de confianza. Un acuerdo que nos recuerde que el dinero, al final, no es oro, ni papel, ni código, sino la fe que decidimos poner en él. Reflexiones sobre el valor y la fragilidad del dinero. El dinero ha sido una sombra que acompaña la historia de la humanidad. Desde las primeras piedras intercambiadas en silencio, hasta las complejas criptomonedas que viajan invisibles por la red. Su esencia siempre ha sido la misma: confianza. Pero esa confianza es frágil. Roma lo olvidó al adulterar su denario. China lo aprendió con la tentación de imprimir más papel del debido. Weimar lo sufrió con billetes que no podían comprar pan. Venezuela y Zimbabue lo gritaron en la desesperación de millones reducidos a nada. El dinero nunca es más fuerte que la fe que lo sostiene. La historia del dinero es también la historia de la ambición humana. Reyes, emperadores, banqueros, gobiernos, todos han sentido la tentación de fabricar riqueza de la nada, de cortar monedas, de diluir metales, de imprimir billetes, de encender imprentas que funcionan de noche y de día. Y siempre, tarde o temprano, la misma consecuencia: inflación, colapso, ruina. El dinero en todas sus formas lleva consigo una advertencia silenciosa. Abusar de él es invitar al desastre. Hoy creemos vivir en una era más sofisticada. Hablamos de criptomonedas, de monedas digitales emitidas por bancos centrales, de economías globales interconectadas. Pero bajo el brillo de la modernidad late el mismo dilema antiguo. ¿Quién controla el dinero? ¿Quién decide cuánto vale lo que llevamos en nuestros bolsillos o en nuestros teléfonos? La promesa tecnológica no elimina el riesgo humano. La avaricia, la política, la manipulación. Podremos cambiar de forma, pero el ciclo amenaza con repetirse. El dilema central del dinero no es técnico, sino moral. ¿Puede una sociedad resistir la tentación de fabricar riqueza sin trabajo detrás? ¿Puede un pueblo sostener un sistema basado en la confianza? Cuando sus líderes traicionan esa confianza una y otra vez. No se trata solo de billetes ni de monedas. Se trata del pacto invisible que nos une como comunidad. Cuando ese pacto se rompe, ninguna imprenta puede repararlo. Quizás la gran lección de esta larga historia no sea económica, sino espiritual. El dinero no es oro, ni papel, ni código. Es un reflejo de lo que creemos y de lo que tememos. Su poder proviene de la mente humana, de nuestra capacidad de confiar en un símbolo, en una promesa compartida. Y cuando olvidamos eso, cuando confundimos riqueza con cifras impresas o digitales, es entonces cuando el dinero nos traiciona. Pero quizás no sea el dinero el que nos traiciona, sino nosotros mismos. Porque el verdadero valor no está en los billetes ni en las cuentas bancarias, sino en el trabajo humano,
en el esfuerzo, en el tiempo que ofrecemos y compartimos. El dinero solo debería ser un puente, no el fin último. Un puente para intercambiar, para colaborar, para crecer juntos. Cuando olvidamos eso, el dinero se convierte en ídolo, en cárcel, en una ilusión que consume al propio hombre. Y sin embargo, seguimos buscando un dinero sólido. Uno que no se desgaste, uno que resista las tormentas de la historia. Quizás nunca lo encontremos en metales, ni en papeles, ni en algoritmos. Quizás lo tengamos que buscar en algo más profundo, en la ética, en la transparencia, en la responsabilidad compartida. Un dinero verdaderamente sólido no puede construirse sin sociedades sólidas, sin comunidades que decidan respetar su valor. Y esa es la reflexión final. El futuro del dinero no depende de la forma que adopte, sino de la conciencia que tengamos sobre él. El dinero ha nacido, ha crecido y ha colapsado una y otra vez. El ciclo puede repetirse, pero también puede romperse si aprendemos. Lo que está en juego no es solo la economía, sino la confianza, la justicia, la esperanza de un futuro común. Mientras exista humanidad, existirá dinero. La pregunta que queda en el aire es otra. ¿Existirá dinero que realmente merezca nuestra fe?